Yo había orado durante semanas pidiendo ayuda, pidiendo una señal, pidiendo que Dios me mostrara qué hacer. Pero solo recibía silencio. Hasta que un martes por la tarde, un carro se estrelló contra el mío en una intersección. Y ese accidente, que pudo haberme matado, terminó siendo exactamente la respuesta que necesitaba. La respuesta que salvó mi vida de una forma que nunca imaginé. Mi nombre es Fernando. Tengo 37 años, soy profesor de secundaria y hoy vivo con gratitud cada día que tengo. Pero hace 3 años, en agosto de 2021, yo estaba en el lugar más oscuro de mi vida. No solo emocionalmente, sino también físicamente en peligro. Y no lo sabía. Había orado desesperadamente por ayuda, por dirección, por protección, pero parecía que Dios no me escuchaba, hasta que usó algo tan inesperado como un accidente de tráfico para responder todas mis oraciones de golpe. Sé que suena extraño. ¿Cómo puede un accidente ser algo bueno? ¿Cómo puede ser una bendición? Pero cuando escuches mi historia completa, entenderás que a veces Dios responde de formas que nunca esperaríamos. De formas que en el momento parecen terribles, pero que después nos damos cuenta que nos salvaron la vida. Esta es mi historia. La historia de cómo un accidente de tráfico fue la respuesta de Dios que yo tanto necesitaba. Para entender lo que pasó ese martes de agosto, necesito llevarte 3 años atrás y contarte sobre mi vida entonces. En 2021, yo llevaba 10 años siendo profesor de historia en una secundaria pública. Amaba mi trabajo. Ver a los jóvenes aprender, crecer, desarrollarse, era algo que me llenaba el alma. No ganaba mucho dinero, pero me sentía realizado. Vivía solo en un apartamento pequeño, nunca me había casado. Había tenido algunas relaciones que no funcionaron, pero estaba bien con eso. Tenía mis amigos, mi familia cercana, mi trabajo, una vida sencilla pero satisfactoria. Mi mejor amigo desde la universidad era un hombre llamado Ricardo. Nos conocimos en 2005 cuando ambos estudiábamos para ser maestros. Él era como un hermano para mí. Confiaba en él completamente. Pasábamos tiempo juntos cada semana. Íbamos a partidos de fútbol, cenábamos, hablábamos de todo. En 2019, Ricardo me pidió un favor grande. Su hermano menor, Tomás, había tenido problemas legales. Nada violento, pero había estado involucrado en algo de tráfico de drogas. Cumplió 2 años en prisión y salió en libertad condicional a principios de 2019. Fernando, me dijo Ricardo, Tomás necesita rehacer su vida. Necesita un trabajo honesto para cumplir con su libertad condicional. ¿Crees que la escuela podría contratarlo como conserje o algo así? Yo dudé. Contratar a alguien con antecedentes penales para trabajar en una escuela no era sencillo. Pero Ricardo era mi mejor amigo. Y Tomás merecía una segunda oportunidad, ¿no? Hablé con el director de la escuela, expliqué la situación. Después de muchas verificaciones y papeleo, Tomás fue contratado como asistente de mantenimiento. Empezó a trabajar en mayo de 2019. Al principio, todo parecía bien. Tomás era callado, trabajador, hacía su trabajo. Yo me sentía bien por haberle ayudado a tener una oportunidad. Pero poco a poco, empecé a notar cosas extrañas. En 2020, durante la pandemia, las clases fueron virtuales. La escuela estaba prácticamente vacía, excepto por personal esencial de limpieza y mantenimiento. Tomás seguía yendo todos los días. Cuando regresamos a clases presenciales en 2021, empecé a notar comportamientos extraños. Tomás pasaba mucho tiempo en áreas donde no debería estar. Lo vi saliendo del edificio administrativo tarde en la noche cuando pensaba que nadie lo veía. Vi carros desconocidos recogiendo a Tomás en el estacionamiento de la escuela a horas extrañas. Traté de ignorarlo. No es asunto mío, me decía. Tal vez solo está haciendo su trabajo. Pero entonces empezaron a desaparecer cosas de la escuela. Computadoras,
proyectores, equipos electrónicos. La escuela hizo inventario y descubrió que faltaban miles de dólares en equipos. Hubo investigaciones, revisión de cámaras de seguridad, y las sospechas empezaron a apuntar hacia el personal de mantenimiento. Una tarde, Ricardo me llamó urgentemente. «Fernando, necesito hablar contigo. Es sobre Tomás». Nos reunimos en un café. Ricardo se veía nervioso, sudoroso. «Mira», dijo en voz baja, «Tomás está en problemas otra vez. Está vendiendo cosas robadas. Creo que está robando de la escuela». Mi estómago se contrajo. «¿Qué? ¿Por qué me dices esto?» «Porque tú lo recomendaste para el trabajo. Y si lo descubren, tú también podrías tener problemas. Podrían pensar que estás involucrado». «Yo no sabía nada», dije defendiéndome. Lo sé», dijo Ricardo. «Por eso te lo digo. Necesitas protegerte. No digas nada. Si la escuela investiga, solo di que no sabías nada. No menciones que yo te advertí. Solo mantente al margen». Me fui de ese café sintiéndome enfermo. Había ayudado a que contrataran a alguien que estaba robando de la escuela. Mis estudiantes, mis colegas, todos afectados. Los días siguientes fueron de angustia constante. Cada vez que veía a Tomás en la escuela, me sentía culpable. Cada vez que el director hablaba sobre los robos, mi corazón latía más rápido. ¿Debía decir algo? ¿Debía reportar lo que Ricardo me había contado? Pero si lo hacía, también me metería en problemas. Y además, solo tenía la palabra de Ricardo. No tenía pruebas. Decidí hablar directamente con Tomás. Lo encontré un día después de clases, cuando estaba limpiando uno de los pasillos. «Tomás», le dije, «necesito preguntarte algo. ¿Tienes algo que ver con las cosas que están desapareciendo de la escuela?» Él me miró con ojos fríos. «No sé de qué hablas, profesor». «Tomás, yo te ayudé a conseguir este trabajo. Le di mi palabra al director de que eras confiable. Si estás haciendo algo malo, necesito saberlo». Él se acercó a mí. Más de lo necesario. Su voz era baja pero amenazante. «Profesor Fernando, le sugiero que se ocupe de sus clases y me deje hacer mi trabajo. No sería bueno para usted andar haciendo acusaciones sin pruebas». Había una amenaza velada en sus palabras. Me alejé de él sintiéndome intimidado. Esa noche llamé a Ricardo. Le conté sobre la conversación. Él se alteró. «¿Estás loco? ¿Por qué le dijiste algo? Ahora él sabe que sospechas». «Fernando, esto es más complicado de lo que te dije». «¿Qué quieres decir?». Ricardo suspiró. «Tomás no está trabajando solo. Está involucrado con gente peligrosa, los mismos con los que estaba antes de ir a prisión. Están usando la escuela como base de operaciones para cosas ilegales». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, aunque temía la respuesta. «No quieras saber». «Pero Fernando, necesitas mantenerte alejado de esto. Si ellos piensan que eres una amenaza, que podrías delatarlos, podrían hacerte daño». Colgué el teléfono sintiéndome aterrorizado. ¿En qué me había metido? Las siguientes semanas fueron de paranoia constante. Empecé a notar que me seguían. Un carro oscuro que aparecía cerca de mi apartamento. Las mismas caras desconocidas en lugares donde yo iba. Una noche, alguien intentó entrar a mi apartamento. Escuché el sonido de alguien forzando la cerradura. Llamé a la policía inmediatamente. Cuando llegaron, quien sea que estaba ahí se había ido. Pero el mensaje era claro. Alguien quería intimidarme. Fui a la escuela y pedí hablar con el director. Iba a contarle todo. Sobre Tomás, sobre las sospechas, sobre todo. Pero cuando llegué a su oficina, Tomás estaba ahí, haciendo mantenimiento. Él me miró fijamente. El director me saludó. «Fernando, ¿necesitabas algo?». Miré a Tomás, luego al director. «No, nada importante, luego vuelvo». No volví, porque tenía miedo real de lo que pudiera pasarme. Empecé a orar, desesperadamente, cada noche antes de dormir.
Dios, ayúdame, no sé qué hacer, estoy atrapado. Si denuncio, podría estar en peligro. Si no denuncio, soy cómplice. Por favor, muéstrame qué hacer, dame una salida, protégeme. Pero parecía que Dios no respondía. Las cosas solo empeoraban. A mediados de agosto de 2021, algo terrible pasó. La policía hizo una redada en un almacén del otro lado de la ciudad. Encontraron drogas, armas y equipos electrónicos robados. Muchos de esos equipos tenían las etiquetas de mi escuela. Arrestaron a varias personas y empezaron a investigar cómo habían conseguido acceso a esos equipos escolares. El director me llamó a su oficina. Fernando, la policía quiere hablar contigo sobre Tomás. Tú lo recomendaste para el trabajo, ¿verdad? Mi peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Sí, pero yo no sabía. La policía vendrá mañana. Te sugiero que pienses muy bien en lo que vas a decir. Salí de esa oficina mareado. Iba a ser interrogado por la policía. Y si Tomás y sus asociados se enteraban de que yo iba a hablar con la policía. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente, martes 17 de agosto, me desperté sintiéndome enfermo del estómago. La cita con la policía era a las 3 p.m. en la escuela. Durante todo ese día estuve ansioso. Mis clases fueron un desastre. No podía concentrarme. Los estudiantes notaron que algo andaba mal. A la hora del almuerzo recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Profesor, sería una lástima que le pasara algo antes de hablar con la policía. Accidentes pasan todo el tiempo. Ese mensaje me aterró completamente. Era una amenaza directa. Sabían que iba a hablar con la policía. Y me estaban amenazando. Llamé a Ricardo inmediatamente. Ricardo, me amenazaron. No sé qué hacer. Fernando, cancela esa reunión con la policía. Di que estás enfermo. Tómate unos días. Déjame hablar con Tomás. Intentaré calmarlo. ¿Calmar a un criminal? Ricardo, esto está fuera de control. Necesito ir a la policía. Si vas, te pones en peligro real. Estas personas no juegan, Fernando. Por favor, espera. Dame 24 horas para arreglar esto. Colgué sintiéndome completamente perdido. No sabía en quién confiar. No sabía qué hacer. Eran las 2 p.m. En una hora vendría la policía. Tenía que decidir. ¿Iba a hablar o iba a huir? Decidí que no podía huir. Tenía que enfrentar esto. Tenía que decir la verdad, sin importar las consecuencias. A las 2:30 p.m. salí de la escuela hacia mi carro en el estacionamiento. Iba a moverlo más cerca del edificio administrativo donde sería la reunión con la policía. Subí a mi carro, arranqué el motor, puse el cinturón de seguridad y comencé a manejar hacia la salida del estacionamiento. Mientras manejaba, oré en silencio. Dios, voy a hacer lo correcto, voy a decir la verdad, pero tengo miedo. Por favor, protégeme. Por favor, ayúdame. No sé qué va a pasar, pero confío en que tú tienes un plan. Llegué a la intersección justo fuera de la escuela. El semáforo estaba en verde. Iba a cruzar cuando escuché un chirrido de llantas. Miré a mi izquierda. Un camión grande venía a toda velocidad. No iba a detenerse en su luz roja. Intenté acelerar para esquivarlo, pero era demasiado tarde. El impacto fue brutal. El mundo se volvió una mezcla de sonidos metálicos, vidrios rompiéndose, y mi cuerpo siendo sacudido violentamente. El camión golpeó el lado del conductor de mi carro. El impacto me giró. Mi carro dio vueltas, no sé cuántas. Todo era caos. Y entonces, silencio. Abrí los ojos. Estaba colgando del cinturón de seguridad. Mi carro había volcado. Estaba de lado. Dolía todo. Mi cabeza, mi cuello, mi pecho. Pero estaba consciente. Escuché voces afuera. ¡Llamen a una ambulancia! ¡Hay alguien atrapado ahí adentro! Intenté moverme, pero el dolor era intenso. El cinturón de seguridad me tenía suspendido en el aire. Podía oler gasolina. Eso me aterró. Si el carro se incendiaba,
Alguien golpeó la ventana. «Señor, ¿puede escucharme? No se mueva. La ayuda viene en camino». Quise responder, pero solo pude gemir. Cerré los ojos. Dios, pensé, ¿así es como termina? ¿Muero antes de poder decir la verdad? Escuché sirenas, paramédicos, bomberos, voces gritando instrucciones técnicas, alguien cortando el metal de mi carro. Finalmente me sacaron, me pusieron en una camilla, me subieron a una ambulancia. Mientras me llevaban al hospital, uno de los paramédicos me hablaba. «Señor, tuvo mucha suerte. Ese impacto pudo haberlo matado. El cinturón de seguridad le salvó la vida». Suerte. Esa palabra resonó en mi mente. ¿Suerte o algo más? En el hospital me hicieron todo tipo de exámenes. Rayos X, tomografías, análisis de sangre. Los doctores estaban asombrados. «Señor Reyes», me dijo el doctor, «tiene contusiones, un esguince cervical y algunas costillas magulladas, pero considerando la violencia del impacto, es extraordinario que no tenga lesiones más graves, sin fracturas, sin hemorragias internas, sin traumatismo craneal severo». «¿Cuánto tiempo tengo que quedarme?», pregunté. «Al menos esta noche para observación. Tal vez mañana si todo sigue bien». Es un milagro, honestamente. Ahí estaba esa palabra otra vez. Milagro. Me dejaron en una habitación para descansar. Eran alrededor de las 5 p.m. Recordé, la reunión con la policía había sido a las 3 p.m. La había perdido por el accidente. Pedí mi teléfono. Tenía múltiples llamadas perdidas y mensajes. Del director de la escuela, de colegas, de Ricardo. Llamé al director. «Fernando, escuché sobre tu accidente. ¿Estás bien?» «Sí, adolorido, pero vivo». La policía vino a las 3 p.m. como estaba planeado. Cuando les dijimos que habías tenido un accidente, decidieron venir mañana al hospital para hablar contigo. ¿Eso está bien?» «Sí, claro», respondí. «Fernando, hay otra cosa. Después de que te fuiste hubo un incidente en la escuela». Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de incidente? La policía arrestó a Tomás y a otras 2 personas que estaban con él en el edificio de mantenimiento. Aparentemente tenían drogas y equipos robados escondidos ahí. Los atraparon en el acto. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cuándo pasó eso? Alrededor de las 2:45 p.m., justo antes de que tú tuvieras el accidente. Esa información me golpeó como un segundo impacto. Justo antes de mi accidente, Tomás había sido arrestado. Lo cual significaba, «Director, ¿puedo preguntarle algo? ¿Dónde estaba Tomás cuando yo salí del estacionamiento?» Según me dijeron los oficiales, él estaba saliendo del edificio de mantenimiento, dirigiéndose hacia el estacionamiento. ¿Por qué? Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Tomás había estado yendo hacia el estacionamiento, hacia donde estaba mi carro, justo antes de que yo saliera. El mensaje amenazante que había recibido. Accidentes pasan todo el tiempo. ¿Y si Tomás iba a hacer algo a mi carro? ¿Sabotear los frenos? ¿Poner una bomba? No lo sabría nunca, pero lo que sí sabía es que había sido arrestado antes de poder llegar a mi carro. Y yo había tenido el accidente justo en ese momento. Amigos, si esta historia te está manteniendo al borde de tu asiento, si quieres saber cómo termina y cómo este accidente fue realmente una respuesta de Dios, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos testimonios reales de cómo Dios obra de formas misteriosas. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez algo malo resultó ser una bendición disfrazada? Me encantaría leer tu historia. Ahora, déjame contarte lo que pasó después. Esa noche en el hospital no pude dormir. No por el dolor físico, sino porque mi mente no paraba de procesar lo que había pasado. Había orado pidiendo protección, pidiendo una salida, pidiendo que Dios me mostrara qué hacer. Y entonces tuve un accidente que
Me mantuvo alejado del estacionamiento justo cuando Tomás podría haber saboteado mi carro. Me impidió estar en la escuela cuando Tomás fue arrestado, lo cual me mantuvo seguro. Me dio una razón legítima para no estar en la reunión con la policía a la hora exacta planeada, lo cual significaba que nadie podría acusarme de haber alertado a las autoridades en ese momento específico. ¿Coincidencia? Tal vez, pero había demasiadas coincidencias. A la mañana siguiente, miércoles, la policía vino a verme al hospital. 2 detectives. Me hicieron muchas preguntas sobre Tomás, sobre cómo había conseguido el trabajo, sobre qué sabía yo de sus actividades. Les conté todo. Sobre la conversación con Ricardo, sobre las sospechas, sobre las amenazas, sobre el mensaje que había recibido el día anterior. «Señor Reyes», dijo uno de los detectives, «necesitamos ver su teléfono. Ese mensaje es evidencia». Les mostré el mensaje. Lo fotografiaron. Tomaron nota del número desconocido. «Esto cambia las cosas», dijo el detective. «Esto es evidencia de intimidación de testigo, además de los otros cargos contra Tomás y sus asociados». «¿Estoy en problemas?», pregunté nerviosamente, «por haberlo recomendado para el trabajo». «No, señor. Usted fue engañado y estaba siendo amenazado. Es una víctima, no un cómplice. Su testimonio será valioso para el caso». Sentí un alivio inmenso. No iba a ser acusado, no iba a perder mi trabajo, no iba a enfrentar cargos. «Una cosa más», dijo el detective. «¿Sabe si alguien pudo haber manipulado su vehículo ayer?» «¿A qué se refiere?» «Bueno, recibió una amenaza sobre accidentes, y Tomás fue visto dirigiéndose hacia el estacionamiento justo antes de ser arrestado. Vamos a investigar su vehículo. Si hay evidencia de sabotaje, eso sería intento de homicidio». Mi sangre se heló. Si no hubiera tenido ese accidente cuando lo tuve, si hubiera manejado ese carro más tarde ese día o al día siguiente, Tomás podría haberme matado. 2 días después, el viernes, recibí una llamada del detective que había hablado conmigo en el hospital. «Señor Reyes, necesito informarle sobre algo que encontramos en su vehículo». Mi corazón latía fuerte. «¿Qué encontraron?» «Encontramos evidencia de que alguien manipuló su sistema de frenos. Los cables fueron cortados parcialmente, no lo suficiente para fallar inmediatamente, pero sí lo suficiente para que fallaran después de unos cuantos kilómetros de conducción». Sentí que el mundo se detenía. «¿Qué está diciendo?» «Estamos diciendo que alguien saboteó su vehículo con la intención de causar un accidente fatal. Si usted hubiera conducido ese carro por más tiempo, los frenos hubieran fallado completamente. En una autopista o en una bajada, las consecuencias hubieran sido catastróficas». No podía respirar. Pero yo solo manejé desde el estacionamiento hasta la intersección, menos de 100 metros. «Exactamente, y tuvo el accidente ahí mismo», lo cual, irónicamente, probablemente le salvó la vida. Si no hubiera sido golpeado por ese camión en ese momento, hubiera seguido manejando con frenos saboteados. Después de colgar, me quedé sentado en mi cama de hospital, en shock total. El accidente que pensé que era algo terrible, algo que pudo haberme matado, en realidad me había salvado la vida. Si el camión no me hubiera golpeado en esa intersección, yo hubiera seguido manejando. Los frenos hubieran fallado eventualmente. Y probablemente hubiera tenido un accidente mucho peor. Fatal. «Dios», susurré, «tú lo sabías. Tú sabías lo que iba a pasar». La siguiente semana estuve en casa recuperándome. Las costillas magulladas dolían, el cuello me molestaba, pero estaba vivo, muy vivo. Ricardo vino a visitarme el martes siguiente. Se veía terrible, ojos rojos, demacrado. «Fernando», comenzó, «necesito confesarte algo que me ha estado destruyendo». «¿Qué cosa?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Yo sabía lo que Tomás estaba planeando hacer. No exactamente qué, pero sabía que quería silenciarte.
Me pidió que te mantuviera distraído, que te convenciera de no hablar con la policía. Y yo lo hice porque es mi hermano. Sentí una mezcla de traición y tristeza. Ricardo, éramos mejores amigos. Lo sé, y te traicioné, pero necesitas saber algo más. El lunes, cuando Tomás me dijo que iba a resolver el problema, me asusté. Llamé a la policía anónimamente. Les di una propina sobre dónde encontrarlo y qué estaba haciendo. Por eso llegaron cuando llegaron. Me quedé callado procesando esta información. No justifico lo que hice, continuó Ricardo con lágrimas en los ojos. Debí haberte protegido desde el principio. Debí haber denunciado a Tomás hace meses, pero tenía miedo. Y era mi hermano. Pero cuando supe que planeaba lastimarte, no pude permitirlo. Así que llamé a la policía. ¿La policía sabe que tú llamaste? Sí, les confesé todo. Probablemente voy a tener problemas legales por encubrimiento, pero al menos tú estás vivo. Ricardo se fue poco después. Nuestra amistad nunca volvió a ser la misma. La traición era demasiado profunda, pero entendí que al final había hecho lo correcto. Durante los días siguientes en casa, tuve mucho tiempo para pensar, para reflexionar, para conectar todos los puntos de lo que había pasado. Había orado durante semanas pidiendo ayuda, pidiendo protección, pidiendo dirección, y Dios había respondido, no como yo esperaba, no con una voz del cielo o una señal obvia, sino con una serie de eventos perfectamente orquestados. Ricardo, a pesar de su traición inicial, tuvo un momento de conciencia y llamó a la policía anónimamente. La policía llegó exactamente a tiempo para arrestar a Tomás antes de que pudiera hacer algo peor. Tomás había saboteado mi carro, pero yo solo conduje unos metros antes de... El camión me golpeó. Un accidente que pudo matarme, pero que en cambio me salvó de manejar con frenos saboteados. El conductor del camión, nunca supe mucho sobre él. La policía dijo que se había pasado un semáforo en rojo. Pero, ¿por qué? ¿Distracción? ¿Fallos en el camión? Busqué información sobre el conductor. Era un hombre mayor, un trabajador de construcción. No había estado bajo influencia de alcohol o drogas. Su camión no tenía fallas mecánicas. Simplemente no vio el semáforo rojo, o eso dijo. Decidí buscarlo. Necesitaba hablar con él. Necesitaba entender qué había pasado ese día desde su perspectiva. Encontré su información a través de los reportes del accidente. Se llamaba Don Ernesto. Tenía 68 años. Vivía en las afueras de la ciudad. Lo llamé. Don Ernesto, soy Fernando Reyes, el hombre con quien usted tuvo el accidente hace 2 semanas. Hubo un silencio. Luego, señor Reyes, he querido hablar con usted. ¿Podemos encontrarnos? Nos reunimos en un café al día siguiente. Don Ernesto se veía nervioso cuando llegó. Nos sentamos y ordenamos café. Señor Reyes, comenzó, he querido disculparme personalmente. Lo que pasó ese día ha estado atormentándome. No se preocupe, don Ernesto. Sobreviví. Y de hecho, ese accidente terminó siendo, bueno, es complicado. Déjeme contarle algo extraño, dijo mirándome fijamente. Ese día yo iba manejando normalmente. Conozco esa ruta. La he manejado miles de veces. Sé dónde están los semáforos. Pero ese día, justo antes de llegar a esa intersección, algo pasó. ¿Qué pasó? Vi algo, o alguien, en el asiento del pasajero, de reojo, una figura brillante, y escuché una voz, clara como el día, me dijo, no te detengas, sigue adelante. Se me pusieron los pelos de punta. ¿Qué? Sé cómo suena, créame. He dudado contarle esto porque pensará que estoy loco, pero eso fue lo que pasó. Vi esa figura, escuché esa voz, y sin saber por qué, obedecí. No me detuve en el semáforo rojo. Seguí adelante, y golpeé su carro.
Inmediatamente después del impacto, la figura desapareció, y me di cuenta de lo que había hecho. Estaba aterrorizado. Pensé que lo había matado, pero cuando salió vivo del carro, sentí que había sido parte de algo más grande. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Don Ernesto, ese accidente me salvó la vida. Mi carro había sido saboteado. Si usted no me hubiera golpeado justo ahí, yo hubiera seguido manejando, y los frenos hubieran fallado, y probablemente estaría muerto. Don Ernesto también empezó a llorar. Entonces era cierto, era un ángel. Dios me usó para salvarlo. Nos quedamos ahí sentados, dos extraños conectados por un momento divino, llorando juntos por la misericordia y el misterio de Dios. Después de esa conversación con don Ernesto, mi vida cambió completamente, no solo externamente, sino internamente. Físicamente me recuperé en unas semanas. Las costillas sanaron, el cuello dejó de doler, los moretones desaparecieron. Pero lo que realmente cambió fue mi perspectiva sobre todo. Volví a la escuela en septiembre de 2021. El director me recibió con un abrazo. Fernando, no sabes cuánto nos alegramos de que estés bien, y queremos que sepas que no te culpamos por nada de lo que pasó con Tomás. Tú también fuiste una víctima. La escuela recuperó la mayoría de los equipos robados. Tomás y sus asociados fueron procesados. Enfrentaron múltiples cargos: robo, tráfico de drogas, intimidación de testigos y, en el caso de Tomás específicamente, intento de homicidio por el sabotaje de mi vehículo. Ricardo también enfrentó cargos menores por encubrimiento, pero debido a que eventualmente cooperó con las autoridades, recibió una sentencia reducida de libertad condicional y servicio comunitario. Nuestra amistad terminó. Fue doloroso, pero necesario. Don Ernesto y yo, sin embargo, nos volvimos amigos. Nos reuníamos cada mes para tomar café y hablar. Él era un hombre de fe profunda y había sido profundamente impactado por lo que experimentó ese día en su camión. Toda mi vida he creído en Dios, me dijo una vez, pero ese día lo experimenté. Supe sin duda que Él existe y que obra en nuestras vidas. Yo sentía lo mismo. En los meses siguientes reflexioné mucho sobre todo lo que había pasado y aprendí lecciones que han transformado mi forma de ver la vida y la fe. Primera lección: Dios responde nuestras oraciones, pero no siempre como esperamos. Yo había orado por protección y dirección. Esperaba tal vez un consejo sabio de alguien o una oportunidad clara de denunciar a Tomás sin peligro. Nunca esperé un accidente de tráfico, pero eso fue exactamente lo que necesitaba. Segunda lección: lo que parece una tragedia puede ser una bendición disfrazada. Ese accidente parecía terrible en el momento. Dolor, miedo, mi carro destruido. Pero me salvó la vida. Si no hubiera pasado, yo no estaría aquí hoy. Tercera lección: Dios puede usar cualquier cosa y a cualquier persona. Usó a Ricardo, a pesar de su traición inicial, para alertar a la policía. Usó a don Ernesto, un trabajador de construcción desconocido. Usó hasta el mal que Tomás había hecho para finalmente detenerlo antes de que lastimara a más personas. Cuarta lección: los ángeles son reales. Don Ernesto vio y escuchó algo sobrenatural ese día. No hay otra explicación lógica para por qué un conductor experimentado se pasaría un semáforo rojo exactamente en el momento correcto para salvar mi vida. Y quinta lección: nunca estamos solos. Incluso cuando sentimos que Dios no nos escucha, incluso cuando parece que nuestras oraciones no son respondidas, Él está obrando detrás de escenas, orquestando eventos, protegiendo, guiando. Esa experiencia no solo cambió mi perspectiva, cambió mi vida práctica también. Me volví más involucrado en mi iglesia. Empecé a dar testimonio de lo que me había pasado. Muchas personas se conmovieron.
Algunos dijeron que mi historia fortaleció su fe en momentos de duda. En mi trabajo como profesor, empecé a ser más intencional sobre impactar vidas. No solo enseñaba historia, sino que trataba de ser un mentor, un ejemplo, alguien en quien los estudiantes pudieran confiar. Varios estudiantes me buscaban para hablar sobre sus problemas personales. Y yo les escuchaba, les aconsejaba, y a veces oraba con ellos. También me volví más cuidadoso sobre a quién ayudaba y cómo. La experiencia con Tomás me enseñó que ayudar a las personas es importante, pero también lo es tener discernimiento. No podemos salvar a personas que no quieren ser salvadas, y no podemos poner en riesgo a otros por lealtad ciega. Empecé una relación con una maestra de la escuela, Ana, que había sido muy apoyadora durante toda la situación. Hoy, 3 años después, estamos comprometidos para casarnos. Ella dice que mi experiencia me hizo más consciente, más presente, más agradecido por cada día. Y tiene razón. Don Ernesto se convirtió en una figura paterna para mí. Mis propios padres viven lejos, así que tenerlo a él cerca ha sido una bendición. Él me recuerda constantemente que fui salvado por una razón, que tengo un propósito, que mi vida fue preservada para hacer algo significativo. Han pasado 3 años desde aquel martes de agosto, cuando un accidente de tráfico salvó mi vida. 3 años desde que experimenté un milagro disfrazado de tragedia. Y si hay algo que quiero que entiendas de mi historia, es esto. Primero, Dios escucha tus oraciones, incluso cuando parece que no, incluso cuando el cielo parece silencioso. Él está trabajando en formas que no puedes ver todavía. Segundo, no juzgues los eventos de tu vida demasiado rápido. Lo que parece terrible hoy puede resultar ser tu mayor bendición mañana. Ese rechazo laboral puede ser protección de un ambiente tóxico. Esa relación que terminó puede haberte salvado de años de sufrimiento. Esa enfermedad puede haberte detenido justo antes de algo peor. Tercero, Dios puede usar cualquier cosa, un accidente, una persona imperfecta, una situación que parece imposible. Él es el maestro de convertir cenizas en belleza, de traer vida de la muerte, de crear milagros de tragedias. Cuarto, los ángeles son reales y Dios los envía para protegernos. Puede que nunca los veas, puede que nunca los escuches, pero están ahí cuidándote, guiándote, protegiéndote de peligros que ni siquiera conoces. Y quinto, tu vida tiene propósito. Si estás vivo hoy, respirando, leyendo esto, es porque Dios tiene planes para ti. Planes que todavía no se han cumplido. Propósitos que todavía no has descubierto. No desperdicies el regalo de tu vida. Úsala para algo significativo. Mi nombre es Fernando, y esta es mi historia. La historia de cómo un accidente de tráfico que pudo haberme matado terminó siendo la respuesta de Dios a mi oración más desesperada. Ese accidente me salvó de manejar con frenos saboteados. Me mantuvo alejado de un criminal peligroso en el momento crucial. Me dio testimonio de que Dios obra de formas misteriosas y me recordó que nunca, nunca estoy solo. Si estás pasando por algo difícil ahora mismo, si has orado y parece que Dios no responde, si estás en medio de algo que parece una tragedia, quiero que recuerdes mi historia, porque lo que parece un desastre hoy puede ser tu milagro mañana. Lo que parece el fin puede ser solo el comienzo de algo mejor. Y lo que parece una ausencia de Dios puede ser simplemente que Él está trabajando detrás de escenas, preparando tu respuesta. No te rindas, no pierdas la fe, no dejes de orar. Porque Dios te escucha y Él responde, tal vez no como esperas, tal vez no cuando esperas, pero Él responde y su respuesta siempre es perfecta. Si esta historia te impactó, si te recordó que Dios obra de formas misteriosas y perfectas,
Te pido que te suscribas a este canal. Aquí compartimos testimonios reales de cómo Dios responde nuestras oraciones de las formas más inesperadas. Dale like a este video para que más personas que están pasando por momentos difíciles puedan encontrarlo, para que sepan que lo que parece malo puede ser parte de un plan perfecto, para que sepan que Dios nunca los abandona. Y déjame tu comentario. Cuéntame, ¿alguna vez algo que parecía terrible resultó ser una bendición? ¿Has experimentado un milagro disfrazado? Me encantaría leer tu historia, y si estás pasando por algo difícil ahora, déjamelo saber. Oraré por ti. Recuerda, a veces la respuesta de Dios viene envuelta en papel de tragedia, pero cuando lo desenvuelves, encuentras exactamente el milagro que necesitabas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre, incluso de formas que nunca esperas.